Antes de comenzar a dibujar el patrón base o bloque de falda, primero vamos a aclarar unos conceptos básicos para entender qué es lo que vamos a hacer. El primer concepto que vamos a tener en cuenta es que vamos a patronar una cuarta parte del contorno de la prenda. Es decir, nosotros tenemos un eje delantero, ¿vale? Y un eje de espalda. Lo que vamos a hacer va a ser patronar esta cuarta parte, es decir, la parte que corresponde a la mitad del delantero, que nos va a servir a su vez para realizar también el patrón de la espalda. No vamos a hacer uno diferente para la espalda y otro para el delantero, vamos a hacer uno que nos va a servir para los dos. Bien, otra cosa que tenemos que tener clara es que cuando vayamos a hacer el patrón tenemos que tener en cuenta que necesitamos una cantidad de tela suficiente como para rodear nuestra cadera, que es el contorno máximo, ¿vale? Y aparte de esta cantidad de tejido para el contorno máximo, luego me va a sobrar aquí, ¿veis? Esto sería como si yo cojo un tubo de tela, lo pongo y veis que lo tengo que ajustar hasta que quede el contorno mínimo del cuerpo, que es la cintura. Por lo tanto, esa cantidad de tela que sobra es la que yo voy a recoger en pinzas. ¿En qué pinzas? Pues en estas dos pinzas, es decir, una pinza por aquí, que será el entalle que yo haga en el costado, y una pinza aquí, que es precisamente esta costurita que veis ahí, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, se supone que mi producto final, o sea, lo que yo voy a obtener va a ser esa línea de centro, ¿vale? Y la línea de cintura, que tendrá una corrección, ¿vale? Sube un poquito, hace esa, bueno, esto iría en línea recta, perdón, me está saliendo un poco churro. ¿Vale? Y caería recto la falda recta, tal y como lo veis aquí. Veis que baja recto, ¿vale? Tenemos un entalle en la cadera, ¿vale? Y tenemos la línea de cintura que veis que sube un poquito, ¿vale? Y aquí tiene la pinza. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué cálculos previos debo tener yo para hacer esa pinza y ese entalle lateral, ¿vale? Dos cosas. Este entalle lateral que hago aquí, voy a ensanchar esto un poquito. Este entalle lateral que yo hago aquí es del mismo tamaño, ¿vale? Esta pinza que hago yo aquí es del mismo tamaño que esta pinza que yo hago aquí, ¿vale? Es decir, estas dos pinzas son iguales. ¿Y qué tamaño es? Pues la cantidad de tejido que me sobra, es decir, yo tengo aquí una anchura en cadera, ¿vale? Y lo tengo que reducir hasta tener un cuarto de cintura, ¿eh? Aquí tenemos un cuarto de cadera. Y yo lo tengo que reducir hasta obtener un cuarto de cintura. Vale, pues esa tela que sobra es la diferencia entre un cuarto de cadera y un cuarto de cintura. Para no tener que estar dando muchas vueltas, ¿vale? Hay un cuarto de cadera, calcular un cuarto de cintura, podemos trabajar con cifras totales, es decir, con el tamaño de la cadera y con el tamaño de la cintura, ¿verdad? Pero tendré que tener en cuenta entonces que serán dos pinzas multiplicadas por 4 cuartos que tengo, ¿vale? Es decir, tengo una pinza aquí, otra aquí, ¿vale? Son dos,
3, 4 y otras 4 detrás. 8 en total. Por lo tanto, el tamaño de la pinza es igual a cadera menos cintura dividido entre 8 pinzas que voy a hacer en total, ¿vale?